¿Cómo les va? ¿Cómo están, ceramistas, amigos de todos los viernes? Ya esto es figurita repetida. Bueno, les cuento que yo siempre les digo que hagan preguntas. Y en los comentarios de la gente que ve el canal de YouTube, siempre me están haciendo preguntas. Bueno, hay preguntas que se repiten, que son muy frecuentes. Entonces, hoy vamos a aclarar algunas de ellas. Sobre todo hoy vamos a tocar el tema de hornos. El mejor funcionamiento de un horno, hacerlo rendir de la mejor manera posible, hacer que nuestra cocción sea lo más, ¿cómo puedo decir? Lo más eficiente, ahí está, esa era la palabra, eficiente posible. Entonces acá tenemos a nuestro asesor, a Peter, que es el que hace los tornos y no, los tornos y los hornos. Y otras cosas. Y otras cosas. Entonces nos va a explicar hoy la mejor manera de usar el horno. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos el horno y tenemos los elementos con los que se carga el horno. Les vamos a explicar cómo cargarlo y hacer la mejor cocción posible. Bueno, señor Peter, tiene la palabra. Bueno, esto debería llamarse buenas prácticas. Es decir, que en todos lados, en la industria, en la agricultura y todo lo demás, hay lo que llaman buenas prácticas, que son cosas que no solo son razonables, sino que por largo tiempo han demostrado que vale la pena hacerlas porque todo funciona más fácil. Vamos a empezar primero con una de las preguntas que hace la gente sobre los sensores de temperatura. Esto es una termocupla, media reforzadita porque son las que uso en alta temperatura. Estas termocuplas tienen dos salidas que se atornillan al cable que va al control que se le ponga al horno, y uno corresponde al polo positivo y otro al polo negativo. Les explico cómo funciona esto, entonces va a ser mucho más fácil que entiendan qué es lo que pasa. Hablando en criollo, es como un termómetro. No, es el sensor del termómetro. El sensor del termómetro. Ahí está. Es lo que marca la temperatura que hay adentro del horno. Este aparato, que tiene muchos años de estar inventado, es lo que se llama una termocupla de tipo K. Tipo K es la que permite un rango de temperatura que llega hasta los 1300 grados, marcando en forma más o menos confiable. Esto genera un voltaje cuando hay una diferencia de temperatura entre la punta y el dado donde se conecta. Entonces, eso es interesante por lo siguiente. Ese voltaje que genera es proporcional a la temperatura y los controles lo interpretan y toman sus decisiones como corresponde. Quiere decir que son bastante confiables. Entonces, si usted coloca esto en un horno en el agujero trasero que tiene Tiene un orificio especial para eso. Sí. El horno ya viene con un orificio especial para la termocupla. Este o cualquier otro horno hay que meterlo por algún lado para... Lo importante es que alrededor de 1 pulgada esté dentro del horno y que sobresalga una parte importante atrás. Esto vendría a ser la pared del horno. Esta es la pared del horno. Y esto tiene que estar hacia afuera. Ahí está. Y esto tiene que estar hacia adentro. Ahí está. Porque va a censar la temperatura entre esto y esto. Si el agujero donde pasa es muy grande, hay que empacarlo con fibra cerámica o algo para que no sople aire caliente hacia afuera y caliente el dado. Porque si no nos va a mentir. Porque como mide la diferencia de temperatura entre esta punta y esta, entonces si el dado llega a 100 grados nos va a marcar 70-80 grados de menos en el control. Y eso puede dar problemas. Otro tema importante, todos los controles modernos hoy en día censan si esta termocupla pierde continuidad. Quiere decir que si se destornilla el cable, si se quema la punta, lo que sea, si se quiebra este alambre, envejecen y se queman eventualmente. Es muy importante que los controles sean modernos en el sentido que cuando censan que no hay continuidad eléctrica en la línea, apagan el horno, porque una termocupla rota genera
voltaje cero que corresponde a temperatura ambiente. Si el horno sigue calentando, tenemos el síndrome de China. Terminamos con todo fundido en el piso del horno. Bueno, bastante de termocupla. Ahora, ¿cómo se carga un horno? El horno es muy importante que las capas que se ponen de placas, las separamos. Hay columnas gruesas y hay finas. Las finas son más económicas para poder cargar más piezas en el horno. Y además consumen también menos calor, porque si Claro, es porque menos material todo que esto hay lo que tenemos que calentar hasta los 1050, 1200 o a la temperatura que trabajemos. Si ponemos columnas más livianas, Lo que hay que tener en es cuenta menos materia para cuando... Mirá el gato, otra vez. Córrete, gordo. Cuando nosotros vamos a cargar un horno, la lógica parecería ser, ponemos 4 columnas. Lo que es importante es que el piso siguiente, las columnas siguen en el mismo orden, por un problema estructural. Claro. Cuando las cargas son muy importantes, agregar más de 4 columnas. Explico, si yo voy a poner las columnas en este lugar, ¿no? No caben piezas ahí. Bueno, sí, acá pueden caber muchas piezas chicas. Yo puedo hacer varias cosas. Puedo hacer estantes más altos, más bajos. Puedo sumar columnas. Puedo poner esta y arriba esta. En fin, hay un montón de posibilidades. Hay columnas más largas también. Hay columnas más largas también. Entonces, es importante, por ejemplo, que cuando ustedes vayan a comprar columnas, unas sean múltiplos de otras, o sea, que si yo pongo 2 sea equivalente a una de estas, porque si las medidas de todas las columnas son diferentes, después armar los estantes se complica. Terminás con una cantidad de pedacitos de cosas poniéndolo y te vuelves loco. Que sí, hay gente que le gusta volverse loco, pero es más fácil si las piezas son Pero múltiplos. Es importante también lo que decía Peter, que de repente el concepto estructural. Si yo acá voy a poner otro estante, ¿no? Acá voy a poner otro estante. Si tenés un bowl grande no tenés suerte. No, bueno, esta se va. Pero si yo quiero sostener mejor, puedo poner acá. Y más cantidad. Y más cantidad. Y pongo el bowl grande. Les explico. No, pero no terminé de explicar esto. Ah, bueno. No, explico lo siguiente. Que el segundo estante, la columna, yo no la puedo poner acá en el medio. La voy a tener que poner que siga la línea de la que ya tengo abajo. Yo acá voy a poner otro estante y esta columna la voy a poner acá, no acá, porque acá es un punto más débil del estante, entonces se puede quebrar y se quiebran con mucha facilidad. Bueno, está en todas las teorías de la resistencia material. Vamos a explicar algo de las placas de cordelita. Las placas estas, primero, son caras. Son muy caras. Son escasas de conseguir muchas veces. En este momento es muy difícil conseguirlas. Y hay un tema. Si la apoyamos en las puntas, apoyamos todo el peso en el medio, digamos con 4 columnas, el esfuerzo es muy grande, especialmente cuando estamos en más de 1000 grados. Y además las piezas pesan, ¿no? Las pesan una punta de kilos. Entonces, conviene 2 cosas. Primero, repartir bien las cargas, quiere decir que las columnas, en este caso, las nuevas ejemplo, siguen la posición de las anteriores, si para que el esfuerzo que baja por la columna baje hasta el piso del horno y no influya sobre las cargas nuevas. Exactamente. Esa es una. La otra, que es recomendable, pero que hay mucha gente que no le hace caso, que es cuando se termina una horneada, esperar que llegue a 200 grados más o menos antes de abrir. Porque si no tenemos masas grandes de material que pueden causar la rotura masiva de placas. Tú puedes tener un horno cargado con 6 placas y si lo abrís en forma muy prematura, se va a enfriar en los bordes, pero no donde está la carga. Entonces produce unas tensiones enormes en la placa y no es descabellado ni infrecuente que se rajen las placas. Hay otro tema también que es importante aclarar y es dejar circulación de aire. Claro, los hornos tienen que tener una circulación de aire. La placa no tiene que llegar hasta la pared del horno. Tiene que ser un poquito más chica para que acá corra aire. Sí, pero eso es las etapas bajas de cocción. Explico por qué. La transmisión de calor se hace hasta alrededor de los 500 grados
por lo que se llama convección. El aire se calienta y circula y va calentando las piezas. Pero de 500 grados para arriba, la transmisión de calor no es por el aire, es por radiación. Es como si fuera una luz muy importante que está transmitiendo la energía. Entonces ya a esas temperaturas ya no es tan importante. Lo que sí es importante es la velocidad de los ciclos. Si nosotros vamos demasiado rápido, vamos a calentar mucho en la zona donde están resistencias y las cargas en el medio van a estar atrasadas 10, 20, 30 grados con respecto al resto. Entonces, un ciclo lento hace que todo llegue a la temperatura al mismo tiempo. Eso es un concepto absolutamente fundamental. Yo tuve una experiencia muy interesante con fábricas grandes acá que producían cerámica, que ya no existen, que no podían creer cómo un horno de fibra con resistencia en 2 paredes podía calentar en forma pareja. No me creían. Entonces cargaban los hornos y los llenaban de conitos adentro a ver si toda la carga caía al mismo tiempo. Y caían. Acá tenemos una mirilla y tenemos una chimenea. Cuando se termina la parte de deshidratación, la mirilla se cierra. Y la chimenea se cierra. ¿Por qué? Porque eso abierto por encima de los 1000 grados es como si tuviera un soplete autógena perdiendo energía afuera. Al principio hay que dejarlo abierto. Sí, hay que dejar salir la humedad. Igual los hornos de fibra también sale parte de la humedad por la pared. Va a salir un poco de humedad. El tema de cerrarlo el horno es por una razón de economía y que los hornos, si no los hacemos excedidos en una cantidad enorme de energía, no les va a dar la nafta. Entonces, vamos a ver, esto es tiempo, y esto es temperatura. Lo que estaba diciendo cuando se me descompuso todo fue que la fibra cerámica tiene una característica muy interesante. Primero, el peso que tiene es muy bajo y generalmente está asociado a la cantidad de calor y energía y kilovatio que consume algo con el peso de lo que tenemos que calentar. Si un horno de fibra cerámica consume infinitamente menos que un horno de ladrillo. Claro, no gasta en calentar el ladrillo. Y es muy bueno el aislante. Yo empecé a usar la fibra desde el principio, cuando recién apareció, que leí sobre su existencia en una revista de Chemical Engineering, que lo habían desarrollado para los viajes espaciales, porque era muy liviano y lógicamente no iban a aislar un módulo o lo que fuera con ladrillo refractario, imposible. Y las temperaturas que estamos hablando allá son enormes. Bueno, teniendo eso en cuenta, entonces, los hornos que tienen menos caras con resistencia funcionan muy bien porque la fibra consume tan poco que después que pasamos los 500 grados tenemos esa sopa de radiación adentro que está calentando todo en forma muy rápida y muy eficiente. Entonces, lo que hablábamos de qué pasa, qué ciclo es el que nos conviene. Primero, evidentemente, tenemos que llegar a unos 90 grados para templar las piezas. Eso puede ser relativamente rápido, 30 minutos. Después de ahí lo subimos a 115, me gusta la cifra, no le juego la quiniela, pero no. Y ahí lo tengo como 3 horas. Porque en ese periodo toda el agua que tiene absorbida ¿Me dijiste 3? Bueno, después subimos a una velocidad razonable hasta los 500 grados. No, acá. ¿Y acá cuánto tiempo? Ahí puedes subir, yo qué sé, 1 hora y media, 2 horas. ¿Más que estas 3? Sí. Más 2 horas. Sí. 2, 3 horas. Después que llegas ahí, lo enlenteces hasta que llegas a los 600. ¿Cuánto tiempo? Esta parte que lleve más o menos unos 30 minutos.
Dame. No, para escribir no. No, Vos sos hablá, maestro, yo no. vos hablá y yo escribo. Acá, Digamos una hora. A ver. una hora. En total del tiempo no nos importa. Bueno, no importa explicar por qué. No importa porque no nos va a costar más caro y el resultado es mucho mejor. Una hora más. Está. Acá es un clásico de hacerlo lento esa transferencia porque es en la zona donde hay una transformación del cuarzo. Su fase ¿Cuánto? alfa. ¿Acá qué hacemos? Acá. Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto Acá son 600. sí, en este periodo, Acá son 600. alrededor de 500, 550 grados, no me acuerdo la cifra, es donde hay esa transformación. Que realmente yo no he visto muchos problemas, pero es clásico que se trata de hacerlo más lento porque genera roturas si la composición de la pasta tiene alto contenido de cuarzo. No cuesta nada. Y después sí, vamos rápido hasta la temperatura que vayamos, digamos 1050. Ahí vamos, pero no tan rápido como el resto. ¿Por qué? Porque los hornos hay... ¿Acá cuánto tiempo? Acá llevamos 3 horas y media, 5, 6 horas y media. Hasta acá. Hasta los 600 llegamos a 6 horas y media. Digamos que le llevé 2 horas más. Bueno, acá 3 horas. 3 horas más. 3 horas, ahí está. Y acá hasta los 1050. 1050. Ahí está. Les voy a explicar por qué. Esto no es fortuito. No lo puedo llevar en 10 minutos a la temperatura. Porque el horno, ya cuando la temperatura va subiendo, va aumentando sus pérdidas térmicas. Empieza a perder cada vez más calor por las paredes. Entonces, cuando llegamos a esa zona, que es más o menos el límite de su temperatura de diseño, las pérdidas equivalen probablemente a entre un 25 y un 50% de la energía que le estamos metiendo al horno. Entonces, si vamos demasiado rápido, el horno se achancha y no llega. Va esperando hasta que llegue. Los programas modernos esperan hasta que llegue. Una vez que llegás, es muy interesante que tengamos una meseta. Ahí, eso es... Tuvimos una para secar y ahora tenemos una. ¿Cuál es la idea de esa meseta? Nosotros, ¿Y esa meseta de cuánto tiempo? Porque esta meseta depende es fundamental. Esta meseta es básica. Sí. Mínimo 30 minutos. Acá 30 minutos más. Meseta. Esto me encanta. Les explico por qué. Hay una regla de química que dice que los procesos físicos que están relacionados con el calor, cada 10 grados que subimos la temperatura, duplican su velocidad. Si aplicamos eso acá, y tenemos 1050 y obtenemos una meseta de 30 minutos del resultado que queremos, Sí. si subiéramos a 1060, Sí. esa meseta podría ser la mitad y hacer el mismo efecto. Pero en general lo que nosotros queremos es que maduren las pastas y maduren los esmaltes. Los esmaltes se planchan. Se planchan, pero hay otro tema. Tampoco cuando termine bajarlo como tiro, No. porque se quedan atrapadas las burbujas en la Y superficie. ahí burbujea. No, siempre burbujea. Siempre burbujea, pero después quedan marcadas. Entonces, según el esmalte, conviene que baje a la velocidad que pueda y tengamos otra pequeña meseta que es la que permite que salgan las burbujas. Ahí sí, ahí que se apague después. Después que se apague y Pero lo dejamos aquí. El asunto, esta meseta y esta velocidad de esta curva y esto está relacionado con un concepto que se llama trabajo térmico. Cuanto más tiempo lo tengas a una temperatura, más... Es el equivalente a más temperatura. Claro. Ejemplo, los ladrillos de campo. Claro. ¿Ustedes se creen que lo llevan a 1050 grados? No. Se hacen 500, 600, pero 600, 700. están 4 o 5 días. Pero están varios días prendidos. Entonces hace el mismo efecto acá abajo, pero piensen en la regla del doble a cada 10 grados. Si en vez de 500 o 600, quedan 610, 20, 30, y llegan a 1000, entonces el proceso que lleva una punta de día se hace en horas.
No sube tanto la temperatura, pero al estar tanto tiempo Claro. es el equivalente a que hubiera subido. Por eso, muchas veces se puede conseguir un efecto equivalente al GRESS trabajando a temperaturas menores, alargando esa meseta, que puede tener 1 hora, 2 horas, 3 horas. Todo el trabajo térmico se realiza ahí. Entonces, Ahora explica por qué eso no gasta más energía, porque ese es un tema. La gente dice, no, pero me consume un disparate si lo dejo tantas horas. no, les voy a explicar por qué. Lo que tenemos que pagar ahí, donde estamos ahí, son las pérdidas del horno, que dependen de su diseño. Un horno bien diseñado va a tener una pérdida equivalente, digamos, del 25% de esa, máximo de esa temperatura, de la meseta máxima. 25% si el horno tiene 4 kilowatts es 1 kilowatt. Son 8 pesos por hora, 9 pesos por hora. Que estamos hablando de qué? Estamos hablando de nada. 20 eso. centavos de dólar. Quiere No decir existe. que frente al valor de la carga y del costo total del horneo, no es importante. Si tuvieras un horno que lo tenés que levantar 100 grados más para obtener el efecto, te va a costar lo mismo que si haces eso. Claro. Si hubiera Bueno. que subir más, No, cuesta más. no sé si ha sido claro, que son muchos conceptos juntos, los cuales los podemos desarrollar de forma más eficiente en el futuro. Vamos a seguir explicándolo, pero los conceptos básicos son, hagan horneadas largas. Nosotros hacemos horneadas de 12 horas y nunca se nos rompe una pieza. Nunca se rajan, nunca se rompen, no burbujean. ¿Por qué? Porque cumplimos con esta regla y lo vamos haciendo muy lentamente. Les voy a decir algo interesante. Esto no lo inventé yo, ni cerca. Es decir, que No, claro, esto es experiencia de la industria. Los hornos continuos tienen un perfil de calentamiento y todo lo demás que los tipos descubrieron que andaba bárbaro. Después, si empezamos a mirar la documentación de la gente que comparte sus experiencias con esmaltes y eso en Europa y en Estados Unidos, a nadie se le ocurre hornear algo en 5 horas. No, pero, No. pero es un tema porque No, porque acá, continuamente. acá hubo una cantidad de gente que dijo que un horno bueno sí que llega a 3 horas. Claro, no. Bueno, un horno de pizza, pues. Se te quema la pizza. No, un hornito de esos eléctricos para calentar un churrasco puede ser, pero la cerámica es algo serio. Y hay que cumplir con ciertas. Ojo, estos conceptos son válidos para vidrio. Claro. Un dato que es importante, como en casi todo el mundo se siguen usando conos para determinar Las temperaturas. la temperatura final de horneo de algo, el cono lo que mide no es la temperatura, lo que mide es el trabajo térmico. Cuando se dobla un cono es porque la combinación de tiempo y temperatura Fue hace ese suficiente. efecto. Y es muy predecible en todos lados, a diferencia de temperatura solo. El cono es maravilloso, pero es caro. Y difícil No, de y conseguir. además el cono, el problema que tiene es que exige al ceramista estar totalmente a disposición del horno, No, mirando por la hay mirilla. hay algunos hornos que tienen lo que llaman un setup, que es una pieza que hace el mismo efecto, pero cuando se deforma, apaga el horno. Ah, bueno. Pero esos son modelos muy viejos. Sí, eso Yo ya. estuve en la fábrica que hacen los conos, hacen cantidades monstruosas de conos en Estados Unidos. A mí me pasó una vez que puse conitos en mi primer horno porque no tenía control y me quedé dormida. Me tiré en un sillón a esperar que subiera la temperatura y me quedé dormida. Cuando me desperté, las piezas parecían galletas quemadas en la placa. Se había deformado todo. Bueno, hoy en día tenemos el mejor de los dos mundos, que sí que podríamos tener procesos equivalentes a los conos, pero electrónicos que hacen estas cosas. No. Entonces, bueno, esto se puede abrir un debate Vamos. y todas las cosas que tengan dudas la gente que Bueno, podemos sigan revisar. mejor. preguntando, sigan proponiendo temas y nosotros en la medida de lo posible vamos a ir aclarándolo. No, un tema importantísimo, pero me estaba olvidando. Llegamos al 1.000.000 de vistas. No se puede creer. 1.000.000 de vistas tenemos, pero además 20.900 seguidores, una Estamos cosa casi en así. 21.000. Casi 21.000 seguidores. Sigan
anotándose como seguidores en este canal. El canal es un fenómeno muy interesante porque algo que fue y sigue siendo hasta cierto punto totalmente amateur, informal, está teniendo una repercusión muy importante en no solo este país, sino en una cantidad de otros. Es increíble porque nos ven de Argentina, de Chile, de España, bueno, toda Latinoamérica, Cuba. Le quiero mandar un beso muy especial a un alumnito chiquito que tengo en Cuba y que me llama y me pregunta cosas y me derrite, me parece genial, divino. Y bueno, y otra cosa, no se olviden que el 17 de mayo, ahora el próximo viernes, abrimos el nuevo taller en Ciudad de la Costa. Tienen toda la información en el canal. Y vamos a hacer una clase absolutamente gratuita sobre cómo se hacen los engobes y cómo se aplican. Cualquiera puede ir. Bueno, los espero en la Ciudad de la Costa, en el nuevo taller, y los espero el próximo viernes acá con otro tutorial para que ustedes puedan seguir trabajando en cerámica en sus talleres y con éxito. Gracias, Peter, por esta explicación que es sumamente interesante. Bueno, me tiene pintando sillas y todo para el evento. Estoy gastado. Me agarraron desprevenido. Bueno, hay que preparar el taller de Ciudad de la Costa. Nos vemos, que pasen muy bien.